En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del siglo XVIII que en Inglaterra iba a producirse uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, la Revolución Industrial. Inventos como la máquina de vapor de James Watt y la hiladora Jenny de James Hargreaves permitieron reducir considerablemente el tiempo de producción, aumentar la productividad y las unidades fabricadas. Lo que antes llevaba semanas producir, ahora era cuestión de días. La Revolución Industrial permitió que la población gozara de mejoras sanitarias, el descubrimiento de nuevas vacunas contra las enfermedades más letales, el aumento de la esperanza de vida, la facilidad de movimiento y transporte de mercancías, la reducción de la mortalidad infantil, se triplicó la población, los salarios aumentaron y la aristocracia dejó de ser la clase dominante. La Revolución Industrial iba a llevarse por delante los regímenes despóticos que habían gobernado Europa durante siglos, otorgando a la nueva burguesía un poder que nunca antes había poseído y dando comienzo a periodos de libertad nunca antes conocidos. Pero este proceso iba a tener una consecuencia negativa: la clase obrera. El proletariado era el que pagaba las consecuencias de este nuevo método de producción y aunque el progreso era innegable en términos globales, la clase trabajadora se encontraba sumida en la miseria y sufría serios problemas económicos que acabarían provocando conflictos sociales que desembocarían en revoluciones por toda Europa. No obstante, la Revolución Industrial cambió el mundo tal y como lo conocíamos y dio paso al periodo de desarrollo y libertad más importante que había conocido el ser humano. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy, 2 de diciembre de 2019, ha tenido comienzo la Cumbre del Clima, que se celebrará en Madrid estaba previsto que se celebrase en Santiago de Chile, pero debido a la inseguridad y a la situación que atraviesa el país andino, se decidió trasladarla a Madrid. De hecho, pues creo que Greta está llegando ahora en catamarán. No caerá la breva de que cuando llegue, pues decían trasladarla a Nueva Zelanda. Desgraciadamente tendrá lugar en Madrid y nos van a estar dando la tabarra durante unos largos días sobre el terrible futuro que nos espera y lo perversos y culpables que somos los ciudadanos europeos. Comenzaba el programa con la Revolución Industrial porque es evidente que, al igual que la Revolución Industrial cambió el mundo tal y como lo conocíamos, la revolución tecnológica de este siglo XXI, que también viene en cierta parte de finales del siglo XX, ha provocado que esta globalización permita que países que estaban sumidos en la más absoluta miseria durante décadas, ahora consigan tener unos estándares de vida que jamás habían conocido. La parte negativa de este proceso de globalización que ha permitido que muchísimos países sean la fábrica del mundo, China es el ejemplo más claro, pero no es el único país, lo mismo ocurre con Bangladesh, con la India, con Pakistán, con Camboya, países que han pasado de estar muriéndose de hambre literalmente a tener unos estándares de vida y un poder adquisitivo jamás antes conocido por ellos, tiene una parte negativa. Y es cierto que la contaminación que producen estos países provoca que el cambio climático, más allá de que si realmente la mano del hombre, porque eso me parece que hay unanimidad al respecto de que sí que es la mano del hombre la que está acelerando el proceso del cambio climático o no, lo cierto es que hay un problema y negarlo es absurdo. Pero ¿por qué vienen aquí a España o a Europa o a los países occidentales a decirnos que la culpa es nuestra? Por una sencilla razón: por la pasta. Tanto es así que hoy el señor Sánchez, en su discurso inaugural de la cumbre, ha dicho esto. El tiempo ha probado que frente a los hechos alternativos que algunos invocan para negar la emergencia climática, no hay más alternativa que actuar con hechos, con acciones. La batalla contra la emergencia climática requiere de muchas cosas, requiere de coraje y determinación, sin duda alguna. Requiere de solidaridad y de liderazgo, también. Y requiere, sobre todo, de hechos. Bueno, magnífico, vayamos a los hechos. A mí los hechos me encantan, porque no son discutibles. Y ya que el señor Sánchez pues, nos apela a que vayamos a los hechos, vamos a ello. ¿Cuáles son los países que más contaminan del mundo? Pues la lista, los 5 países que más contaminan es China, número 1, Estados Unidos, número 2, la India, número 3, Rusia, número 4 y Japón, número 5. Ni uno de ellos es europeo.
Pero si hacemos la media ponderada por población, porque si bien es cierto que decir que China es el país que más contamina, evidentemente tiene muchísimos más habitantes. Lo lógico es hacer la media ponderada por población para así saber realmente cuáles son los países que más contaminan. Pues el ranking es el siguiente. El país que más contamina del mundo es Bangladesh, seguido de Pakistán, la India, Afganistán, Bahrein, Mongolia, Kuwait, Nepal, Emiratos Árabes y Nigeria. Ni un solo país europeo. ¿De dónde salen estos datos? Estos datos es de un informe mundial de la calidad del aire, que este año todavía no se ha publicado, pero que lo realiza Greenpeace con AirVisual, que utiliza los datos de contaminación del aire de decenas de miles de estaciones de monitoreo públicas y privadas en todo el mundo para clasificar las ciudades más sucias a las más limpias. ¿Cuáles son las ciudades que contaminan más en el mundo? La primera de ellas es Nueva Delhi, la segunda es Dhaka, la tercera es Kabul, la cuarta es Manama, la quinta es Ulaanbaatar, la sexta Kuwait, la séptima Katmandú, la octava Pekín, la novena Abu Dhabi y la décima Yakarta. Ni una sola ciudad europea, ni siquiera occidental. ¿Cuáles son los países que más contaminan los océanos? Vamos a los hechos, señor Sánchez. El país que más contamina los océanos es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam, Sri Lanka, Egipto, Tailandia, Malasia, Nigeria y Bangladesh. De hecho, el 90% de los desechos de plástico se dan en Asia. ¿Y cuáles son, por el contrario, los países que menos contaminan? Pues en primer lugar, Finlandia, en segundo lugar, Islandia, seguido de Suecia, Dinamarca, Eslovenia, España, Portugal, Estonia, Malta y Francia. Entonces, ¿por qué vienen aquí a insultarnos? Porque viene esta perturbada niña a decirnos que le hemos arruinado la vida y que vamos a acabar con la especie humana. Pues muy sencillo, por dinero. Porque ustedes se imaginan a Greta llegando a China a decirles "How dare you". Pero bueno, los chinos prácticamente, pues, por no decir una palabra, pues se reirían bastante de ella. Porque ¿cómo puede ser que aquí nos estén intentando convencer de que la culpa de todo este proceso que está teniendo lugar es del autónomo que tiene un coche diésel de hace 12 años? Ese es el principal responsable. O de los que comemos carne, claro, es que comemos carne los europeos. Y por eso hay cambio climático. Y por eso el apocalipsis va a llegar. Pero si ninguno de los países europeos son los que más contaminan. Dicen, no, es que somos nosotros los que consumimos sus productos. Bueno, pues entonces ponga usted el foco en el problema. No nos ven aquí contando milongazas para aprovechar, porque en el fondo de todo esto lo que hay es un lobby que lo que va es aprovecharse de esta situación, creando un alarmismo injustificado. Hay que recordar los informes de la ONU, sobre todo yo recuerdo el informe de la ONU del año 2001, cuando decía que en el año 2020 en el Mediterráneo no iba a haber playas. La gente más joven no se acordará, pero a principios de los años 2000 fue cuando más boom tuvo todo este tema del cambio climático, que luego paró con la crisis, pues dijeron, bueno, es que ahora estamos todos los países europeos quebrados y arruinados, no tenemos tiempo para inflar vuestros bolsillos, a estos lobbies que se dedican a utilizar la manipulación para crear un sentimiento alarmista en la población y de esa forma pues conseguir que en base de impuestos, subvenciones y este tipo de energías renovables, el planeta maravilloso del señor Zapatero, que hizo tener el plan verde, que hizo tener a España pagar una de las facturas energéticas más caras de Europa, se debe a esta pantomima, a esta farsa, a que estos lobbies puedan seguir enriqueciéndose aprovechando pues la ignorancia o el temor de gran parte de la población. Lo mismo hicieron con el deshielo, que suponía que iba a arrasarnos a todos. De momento, por suerte, aquí seguimos, salvo que el informe de la ONU, pues quedan 28 días para que concluya diciembre, quizás pues nos queda menos de un mes para aprovechar esas playas. Pero lo cierto es que de momento seguimos teniendo playas. ¿Y qué es lo que pasa con la niña esta? Pues bueno, la niña esta, que evidentemente lo que tiene es un trastorno mental. Hay gente que dice, no digas trastorno mental. Bueno, pues es que es lo que tiene. Tiene un trastorno mental, pues es una trastornada mental, que en realidad lo que sus padres deberían hacer es quitarle la custodia de esa pobre niña y someterla a un tratamiento. Porque es evidente que no está bien. Y tampoco está bien utilizar a una menor para lucrarse, que es lo que están haciendo estos padres suecos desde que conocieron a Bo Thoren, que es uno de estos impulsores de estos ONGs, que por cierto, ONGs que se ha descubierto que en Brasil, el incendio del Amazonas, estaban detrás para cobrar cuantiosas subvenciones. ¡Qué casualidad!
De esto seguro que ustedes no han leído nada. Yo les voy a comentar qué es lo que ha pasado en Brasil con el Amazonas para que ustedes vean que esto no son imaginaciones, es decir, no hay un lobby detrás. Pues claro que hay un lobby detrás. Si todo en realidad, o gran parte de lo que ocurre en el mundo, tiene una explicación económica. Y la explicación económica es esta. En el Amazonas, cuando se dio el incendio, que todo el mundo dice, no, ha sido provocado por Bolsonaro. Hay que tener bemoles para acusar de tal cosa a un presidente legítimo. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Pues bien, la policía brasileña detuvo este pasado martes, a 4 voluntarios de diversas ONGs que ayudaron a combatir los incendios. Están acusados de provocar el fuego de forma intencional. Los 4 detenidos integraban un grupo contra incendios en un distrito de la ciudad de Santarém, en el estado amazónico de Pará, y fueron arrestados por haber causado incendios en dicha región para recibir donaciones. Las autoridades también han registrado la sede de la ONG Proyecto Saúde e Alegría, que es el proyecto Salud y Alegría, una de las más reconocidas de la región, y de hecho, pues bueno, han incautado, se ve que material que demuestra que efectivamente estas personas estaban detrás, con la intención no solo de recibir subvenciones, sino que también de vender fotos de los incendios que ellos mismos habían provocado para el Fondo Mundial de la Naturaleza, que de momento no es objeto de la investigación. Hay que recordar que la Amazonía brasileña registró los meses de agosto y septiembre sus peores incendios en más de una década. Nos hablaron de estos incendios cuando estaba en el gobierno Lula da Silva, porque claro, Lula pues es de los suyos. Entonces, pues ¿cómo vas a criticar que con Lula hay incendios? Pues bueno, es lo normal. Ahora, si es con Bolsonaro, entonces ha sido Bolsonaro. Luego se demuestra que son incendios provocados por miembros de ONGs y aquí nadie dice nada. Y la noticia pasa completamente desapercibida. Es que es toda una hipocresía tremenda, porque si de verdad queremos poner el foco en el problema, muy bien. Los países que más contaminan son los países asiáticos, de acuerdo. Vaya usted a China, vaya usted a la India, vaya usted a Bangladesh, vaya usted a Camboya, vaya usted a Malasia y dígale a todos esos ciudadanos que gracias a este proceso de globalización, al igual que en la revolución industrial, se consiguió mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, vayan a decirles que no, que dejen de fabricar. Porque dicen, no, es que si nosotros no consumiésemos tanto, seguramente ellos no contaminarían. Vale, pues empecemos también nosotros. ¿Por qué no empezamos nosotros con el ejemplo? En vez de ir a comprar la ropa que cuesta 5 o 10 euros la unidad, vaya usted a comprar la ropa que cuesta 40 euros una camiseta. Pues es que somos unos hipócritas. Porque usted vaya a Shenzhen, que Shenzhen en los años 80 no era más que una localidad pesquera poblada por apenas 30.000 personas. A día de hoy, su población es superior a los 14 millones. Alberga más de 6.000 fabricantes de dispositivos electrónicos. Es la sede de 2 de las 5 compañías de teléfonos móviles más grandes del mundo, Huawei y ZTE. Produce más de la mitad de los 2.500 millones de móviles que se venden al año en todo el mundo. Y el PIB per cápita de su población ha pasado de ser inferior a 1 euro bajo las políticas socialistas de Mao a alcanzar los 25.502 euros. Vaya usted a Shenzhen a decirle a esos millones de chinos, no, ustedes tienen que seguir teniendo un PIB per cápita de 1 o 2 euros. No puede ser que ustedes alcancen un PIB per cápita de 25.500 euros. ¿Qué vergüenza es esta? ¿Cómo se atreven ustedes? Esta es la soberbia del occidental. Decir, no, es que los chinos, pues ¿crees que un chino que ha pasado de estar literalmente comiendo los pocos gramos de arroz que le daba el Estado, en muchas ocasiones tenían que incluso se comían hasta las semillas porque no tenían nada con lo que alimentarse, a comprarse dispositivos electrónicos y a tener una calidad de vida que jamás habían conocido en un periodo de tiempo muy, muy cortito? Ustedes van a ir a decirle, no, siga usted en su miseria, porque está contaminando. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué somos tan falsos? Seamos consecuentes. Dejemos de comprar teléfonos móviles que han sido fabricados en China, con materias primas que contaminan procedentes de África, las cuales han sido obtenidos mediante la explotación infantil y causan la muerte de cientos de niños anualmente. ¿Queremos un mundo sin contaminación? De acuerdo. Dejemos de consumir productos fabricados en los países donde más se contamina y empecemos a pagar 10 veces más por esos productos. Gastémonos una fortuna en comprar coches eléctricos, que también contaminan. Dejemos de viajar en avión y de adquirir smartphones fabricados en China. ¿Por qué no lo hacemos?
Pues porque en el fondo nadie quiere renunciar a tener esta calidad de vida que tenemos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues obviamente que se contamina muchísimo más. Pero del mismo modo que la revolución industrial mejoró la calidad de vida de los ciudadanos, y si bien es cierto que creó otros problemas, esos problemas, antes o después, el ser humano los corrigió. Y dentro de unos años, cuando además ya lo dijo el presidente chino, dijo, cuando mi país esté tan desarrollado como el suyo, entonces yo firmaré lo que ustedes me pidan. Estas lecciones de moral desde este privilegio que es Europa, un privilegio que va a dejar de serlo, porque con esta banda de estúpidos que tenemos a doquier, desde luego que Europa está condenada. Pero de momento, pues todavía seguimos viviendo de lo que hemos sido. Y nosotros, con esa superioridad moral, a decirle a los asiáticos que los asiáticos son unos cerdos. Claro, pues que ese asiático que estaba, insisto, comiendo un cuenco de arroz y que ahora puede ir a hacer la compra, como comprenderá, no está preocupado del medio ambiente. Estará dentro de unos años, no ahora. Y son esas autoridades, son las autoridades de esos países los que tienen que resolver el problema. Vayan allí, no vengan aquí a tomarnos el pelo a todos, a decirnos que la culpa es nuestra, de los europeos. Exijan ustedes mayores controles para la fabricación de esos productos, pero es que no interesa. ¿Por qué? Porque es dinero. Porque al fin y al cabo todo es dinero. Y como no interesa tocar las narices a China, porque claro, es que España exporta mucho a China, al igual que muchísimos países. Y es que claro, gracias a los productos chinos, muchísimas empresas, por decir la inmensa mayoría de empresas occidentales, pueden producir a un bajo coste y sacan mayores beneficios. Y de esa forma los consumidores, es decir, los ciudadanos, podemos adquirir productos a un precio muchísimo más bajo que si estuviese fabricado aquí. ¿Que contaminan? Pues claro que contaminan. Pero la solución la pondrán con el paso de los años, cuando sean países que ya hayan llegado a un nivel de bienestar que no tienen ahora. Han mejorado muchísimo. En el caso de China es espectacular, el caso de Camboya lo mismo. Pero nosotros, aquí vamos a ser nosotros los responsables del cambio climático y la culpa va a ser nuestra. Menuda pantomima y menuda farsa. Seamos consecuentes. A ver quién se atreve a empezar dando ejemplo con esto. Porque el señor Sánchez es el que va a atreverse, supongo, que le contará a Greta que su gran compromiso por el cambio climático consiste en irse a Valladolid, que está a 250 kilómetros de Madrid, con 2 aviones y un helicóptero, en vez de ir en tren, que contamina muchísimo menos. Supongo que ese será su gran compromiso y supongo que Greta les petará su famoso ya "How dare you". Menuda farsa y menuda tomadura de pelo, que es lo que más repatea. ¿De verdad queréis combatir el cambio climático? Pues hagámoslo. Pero no seamos hipócritas, porque esta es la realidad. Hipocresía pura y dura, lo que se benefician son los lobbies, que están recibiendo ingentes cantidades de dinero por decir que se nos acaba el mundo. Qué malos sois ustedes, señores europeos, mira cuánta carne estás comiendo, deja de comer carne. En fin, que esta cumbre no va a solucionar nada, lo único que va a solucionar es el bolsillo de muchísima gente y sobre todo pues las panchas de esos burócratas que van ahí a la cumbre a comer ese menú que han sido encargado, y esto me parece fascinante, no sé si ustedes lo han leído. El menú de la cumbre se llama La tierra se agota, les ha faltado añadir, pero la pasta no, y ha sido encargado a los hermanos Roca, y como ustedes saben, pues bueno, son cocineros de bajo nivel, prácticamente no cobran nada por sus servicios. Y hay un plato que me parece maravilloso, porque bueno, pues tienen un montón de platos, pero hay uno que lo han bautizado con el nombre Una puerta contra la hambruna y el desperdicio. No me digan que no es magnífico. Tiene bemoles, ¿eh? Una puerta contra el desperdicio. Se llama el plato fermentación vegetal, que es un encurtido de endivia, de flor de mora y no sé qué más historias lleva. ¿Contra el desperdicio? ¿Pero tendrán cara dura? Es que es la cara dura más absoluta, en la cara de los ciudadanos. Pero es que aún hay ciudadanos que dicen, no, claro que sí, cómo se comprometen con el clima. Ya. ¿Y esto no es un desperdicio? Estar pidiendo a los señores Roca que elaboren el menú, pagando una fortuna para que vengan estos burócratas a emborracharse y a comer comida de calidad. Esto no es desperdicio, ¿no? ¿Cuántos kilos de comida van a tirar en esta cumbre? Cuando ya poco menos estén al borde del empacho y toda esa comida y esos litros de alcohol que no van a poder ingerir, ¿dónde van a ir? A la basura. Pero lo importante es el nombre del plato. Una puerta contra la hambruna y el desperdicio. Qué concienciados estamos con el cambio climático.
habrá gente que se creerá todas estas tonterías y de verdad se pensará que está colaborando a terminar con el cambio climático. Pues no van a terminar con el cambio climático, lo único que vas a hacer es llenar los bolsillos de esa gentuza que se está aprovechando de la situación. Y también lo que vas a hacer es pagar más impuestos y más tasas. Y ahí tiene usted la factura de luz, cógela. El 50% de la factura de luz son impuestos y tasas derivadas de todo este tipo de pantomimas. Porque este es el problema de fondo. Pero bueno, Greta llegará en un par de días, se supone que llegará ya a la península, y creo que de Lisboa, no sé cómo va a venir a Madrid, la verdad es que no tengo ni idea, porque cada vez primero decían que iba a venir por Galicia, ahora se ve que no, que va a venir por Lisboa, pues vendrá y supongo que pues nos deleitará con un gran discurso para pues demostrarnos lo perversos que somos y cómo le estamos arruinando la vida a todos los demás, porque a ella no, desde luego que se está haciendo millonaria, ella y sus papaitos, con toda esta historia que está rodeada de mentiras y de manipulación. En España, en lo que es la actualidad sobre la formación de gobierno, seguimos en las mismas. Ya los de Esquerra Republicana que están negociando con uno de los ingenieros del 1 de octubre. Es que en España de verdad estamos llegando y alcanzando unas cotas de degradación moral y política sin precedentes. Pues están negociando con el ingeniero del 1 de octubre que hoy ha salido diciendo que ellos no tienen prisa. Que ya esto hay que hacerlo bien. Claro que no tenéis prisa. Si vosotros seguís cobrando y os da igual lo que pasa en España, pero lo que queréis es liquidarla, pues con esto se está negociando el Partido Socialista. Y el Partido Popular, que ya ha dicho que es imposible que se abstenga, de hecho, en la entrevista que le hice a Teodoro García Egea, él también lo explicó, que es imposible que el Partido Popular se abstenga o que vaya a facilitar un gobierno con Podemos. Entonces, a partir de ahí, pues veremos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego que el señor Sánchez no tiene ninguna ganas de formar gobierno, entre otras cosas porque sabe que ese gobierno no va a durar, es un kamikaze. Podrá gobernar España y podrá salvar un presupuesto o dos, siendo muy optimistas, pero va a ser su último mandato y él lo sabe. De hecho, la cara de Sánchez es cada día peor. Ha pasado de esos aires que tenía de grandeza, de como que le costaba moverse porque se rompía de lo grande que era y del gran estadista que estaba hecho, a tener una cara que, pues en fin, que dice, madre mía, a qué mal habrá repetido las elecciones cuando podía haber pactado con Ciudadanos y ahora estaría con 4 años de gobierno muy tranquilo y sin depender de los independentistas. Pero sus asesores le dijeron, no, Pedro, vamos a reposición electoral porque así liquidamos a Podemos, aumentamos escaños y podemos luego gobernar con mayor facilidad. Pues no. Ni has aumentado los escaños y vas a gobernar con Podemos, que es tu gran problema, porque esto se hacen amiguitos, pero va a ser divertido ver al señor Sánchez y al señor Iglesias a ver cómo consiguen combatir para ver quién chupa más cámara, porque son unos egocéntricos de 1000 pares de narices. Por su parte, el Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que va a prestar votos a Vox y también a Ciudadanos para que entren en la mesa del Congreso. De esta forma, el PP permite y garantiza tanto a Vox y a Ciudadanos que entren en la mesa del Congreso y en la mesa del Senado. Algo que el Partido Popular hace porque quiere. Porque si no es por el Partido Popular, Vox no estaría en la mesa del Congreso, pero va a estarlo porque los populares van a apoyar eso. También quieren que Ciudadanos obtenga un puesto en la Cámara Baja y que Vox tenga otro. O sea, esa es la intención que tiene el PP. El problema es que Vox no quiere prestarle votos a Ciudadanos, de manera que el PP podría verse en la tesitura tener que armar otro acuerdo con Ciudadanos porque dicen que Vox se niega a hacerlo, cosa que a mí me parece completamente irresponsable. Estamos en una situación trágica en España y una situación en la que lo que hay que centrarse, el otro día lo decía Bea Fanjul, y estoy muy de acuerdo con eso que decía la diputada vasca del Partido Popular, de que hay que centrarse en lo que nos une. Para discutir y para debatir sobre muchos temas tendremos tiempo de sobra, pero lo que hay que hacer es centrarse en cuál es verdaderamente el problema que hay en España. Y ahora mismo el problema que hay en España es que los partidos constitucionalistas que defienden la unidad nacional son el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y si esos tres no se ponen de acuerdo en cosas elementales, pues vamos a tener un problema muy serio, como tuvimos a principios del siglo XX con la división del centro-derecha, que fue el arma que utilizó la izquierda y el Frente Popular para alzarse con el poder en España. Veremos a ver qué es lo que ocurre. También estoy expectante de ver ese nuevo discurso de Greta Thunberg, que seguro que nos deleita. La verdad es que yo con Greta tengo unos sentimientos contradictorios. Por un lado me da pena, por otro lado me parece repulsiva, pero yo creo que vence ese sentimiento de esta cultura judeocristiana, de la compasión, y en realidad la pobre niña no deja de ser una pobre trastornada mental, que es lo que es, y que está siendo utilizada por sus padres para hacerse millonarios. La realidad es que
pues sus padres deberían estar en la cárcel y la niña, siendo menor de edad, atendida por los servicios sociales para que tenga una educación, porque es que esta niña dentro de unos años, pues bueno, ahora está recolectando muchísimo dinero, pero esto pasa. O sea, esto de utilizar a una niña me parece perverso, pero es que ya en Occidente hemos abandonado los valores y ya pues no se respeta absolutamente nada, y da igual, hay que coger a una niña que tiene un trastorno, pues a la niña con un trastorno para utilizarle para los fines lucrativos de unos pocos. Para concluir, voy a responder una pregunta que me han enviado hoy por WhatsApp a través de una nota de voz. Ya saben ustedes que los que apoyen tanto en iVoox como en Patreon pueden enviar unas notas de voz al WhatsApp. Entonces ayer en las historias de Instagram yo hago una ronda de preguntas, para el que no me siga en Instagram, yo hago una ronda de preguntas cada semana aproximadamente, en la que pues bueno, la gente me envía sus preguntas y yo pues las contesto. Lo que pasa es que hay muchas que no se pueden contestar porque son muy largas, y una de ellas era si estaba a favor de la legalización de las drogas. Y yo dije que no, y muchísima gente ha preguntado ¿por qué no estás a favor de la legalización de las drogas siendo una postura liberal? Pues bueno, voy a explicarlo porque, insisto, es imposible. Hay preguntas que me envían a través de Instagram que no se pueden explicar por Instagram, se pueden explicar de forma muy corta, pero bueno, la suerte está en que en este programa sí que se puede explicar de forma más detallada. Esta es la pregunta que me ha hecho uno de los seguidores. Los patronos preguntan. Hola Jano, ¿qué tal? Oye, enhorabuena por tu programa, te sigo desde hace un tiempo y me encanta, la verdad. Tenía una pregunta porque me sorprendió un poco tu postura con las drogas que vi el otro día en Instagram, por ejemplo con la marihuana. ¿No crees que debería legalizarse? Entre otras cosas, el debate moral, etcétera, yo creo que es que no es práctico criminalizarlo porque el acceso a la marihuana está ahí y quien quiere la consigue. Por lo tanto, me parece mucho mejor legalizarla y controlar la venta. ¿Y no crees que dentro de un marco de responsabilidad individual cada uno debería meter en su cuerpo lo que quiera? Muchas gracias y sigue así. Un abrazo. Dentro del liberalismo, y esto hay que recordarlo, hay diferentes vertientes, porque parece que está triunfando la vertiente libertaria, entre comillas, sobre todo en las redes sociales, pues de gente que dice que no, que si tú quieres drogarte tienes que tener derecho a drogarte. Esto, hay muchos autores liberales que no defienden esta postura, y como ustedes saben, yo soy un liberal clásico que me defino muchísimo más cercano a los postulados de Adam Smith o de Hayek que a los postulados de Rothbard y de Mises, que son pues estos autores que utiliza muchísima gente para decir, no, la gente debería tener derecho a drogarse y el Estado no se lo debería impedir. Hay que recordar que, como bien decía John Stuart Mill, el único propósito para ejercer correctamente el poder sobre cualquier miembro de una comunidad en contra de su voluntad es evitar el daño a otros. Y esa es la postura que yo defiendo. Yo creo que la legalización de drogas no puede, primero, que mucha gente dice, no, acabaría con las mafias, eso es mentira. Entre otras cosas, estamos viendo ahora en Uruguay como la legalización de la marihuana ya está provocando un aumento de la violencia. Un aumento de la violencia que casi del doble de homicidios de lo que había antes de que fuese antes de que fuese legalizada la marihuana. O sea, que eso de que acaba la violencia, de hecho, la mayoría de expertos dice que eso no es así, que las mafias lo que hacen es controlar esos mercados o esos puntos en los que se puede vender legalmente. O sea, que ese primer supuesto que dice, no, se acaba con la violencia, de momento no está claro. Y en Uruguay se está demostrando que no es así. En Holanda, ¿qué es lo que ocurrió? Y también es una de las razones por las que yo ni siquiera estoy a favor de legalizar la marihuana. Porque todo el mundo, y yo creo que conocemos todos, tenemos amigos o conocidos que desgraciadamente han acabado teniendo problemas con las drogas. Y todos empiezan pues con el hachís y con la marihuana, que son las drogas baratas, las drogas que cuando tenemos 15, 16 años, 17 años, está a nuestra disposición, cuando te fumas unos cuantos porros, el alcohol, etcétera, etcétera. Pero eso, poco a poco, va yendo a más. Y al final, en lo que deriva, es en el consumo de otro tipo de drogas, como puede ser la cocaína. Los efectos que tiene la cocaína en el individuo, o sea, alguien garantizase que la persona que va a consumir cocaína, heroína o lo que quiera, la droga que le apetezca, los va a pagar exclusivamente las consecuencias, yo estoy encantado. No tendría ningún problema. El problema viene que cuando esas personas consumen drogas, actúan de forma irresponsable y al final las consecuencias las paga un tercero. Entonces yo soy contrario por dos razones. Primero, porque las consecuencias de consumir drogas no las paga el que las consume, sino que las paga o bien la familia. También crea muchísimos problemas de delincuencia, de robos, sobre todo porque, claro, es una droga que es muy cara, es una adicción, y si tú te conviertes adicto, antes o después tienes que recurrir a la delincuencia para poder costearte esa adicción.
Y aparte de eso, también hay que tener en cuenta, y todos los fines de semana lo vemos, cuánta gente muere por culpa del drogado de turno que va con el coche a las 6 de la mañana y se va por delante una familia. Si es que eso lo vemos con el alcohol también. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? La gente bebe alcohol de forma muy responsable y todos los fines de semana se producen tragedias. Y eso, antes o después, acaba pagando las consecuencias un tercero, que es lo que decía Stuart Mill. Tristemente, es lo que pasa. Entonces yo no estoy a favor de la legalización de las drogas. Creo que además es muy peligroso utilizar el tema de no, consume, no pasa nada bajo tu responsabilidad. Porque eso, antes o después, si es que el consumo de las drogas solo produce tragedias. Es que no hay otro final. Y lo que se debe hacer con las drogas es combatirlas y explicar a la gente cuál es el problema que hay. Y en España tenemos un problema de consumo de alcohol y de drogas de gente muy joven, que empieza a consumir este tipo de sustancias con apenas 12 años. Entonces yo no soy partidario de legalizarlo. La marihuana, pues que la marihuana es la puerta a todas las demás. Entonces yo no estoy a favor de eso, y además mucha gente dice, eso es contradictorio con la postura liberal. Mentira, no lo es. Pero es que hay muy poca gente que pues dice, no, los liberales no. El vídeo que has visto tú de un libertario que se disfraza y que dice 4 tonterías y tú te las crees. Y dices, no, yo soy liberal. No, usted no es liberal, porque dentro del liberalismo hay muchísimas vertientes. Y la que yo defiendo en esta postura es una postura liberal que permite la coacción del individuo, que debe ser soberano, para evitar un mal que se va a producir a un tercero. ¿Qué es lo que pasa con el consumo de drogas? Que, insisto, solo trae problemas. Así que yo soy contrario a la legalización de las drogas por estas razones. Entiendo que habrán otros que dirán, no, pues yo creo que podría ser positivo, porque el individuo tiene que tener el derecho a poder consumir lo que le dé la gana. Y yo con eso estoy de acuerdo. Pero me falta la segunda parte. Con lo que le dé la gana siempre y cuando las consecuencias solo las pague él. Desgraciadamente no es así. Mucha gente puede decir y coger a Antonio Escotado como ejemplo. Dice, mira, Escotado lleva consumiendo drogas toda su vida y él nunca ha provocado un accidente ni nada. Ya, pues que Antonio Escotado es una mente brillante. Y generalmente, por desgracia, la masa no suele tener una mente brillante. Entonces a mí me parece muy peligroso abrir ese melón de no hay que legalizar las drogas y aquí no pasa nada. Porque sí que pasa. Y la marihuana es la puerta a todas las demás drogas que al final lo que acaban siempre es en tragedia. Tragedia que acaba pagando el propio individuo que las consume, pero su familia, sus seres queridos e incluso, en otros casos, terceros que pagan las consecuencias de la irresponsabilidad de esa persona que, drogado, pues decide conducir o decide realizar otro tipo de actividades que acaban llevándose la vida de personas inocentes. Entonces yo creo que la droga lo que hay que hacer es combatirla y sobre todo informar a esa gente joven que cada vez empieza a consumir más pronto este tipo de sustancias de lo que suponen las drogas. Una ruina económica, moral y personal. Dicho esto, concluimos el programa de hoy. Y ya saben que pueden seguir enviando preguntas, lo pueden hacer tanto los que están suscritos a iVoox como en patreon.com/Jano García. Así pues una de las recompensas que tienen. Luego hay otras, como pues les envío mis libros firmados, según la suscripción que ustedes escojan, pues por un poco darles algo a cambio por la ayuda que me prestan a poder hacer este programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.